Sí, se escucha. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿podemos empezar? Bien, compañeros, colegas, muy buenas noches. Daremos continuidad a esta segunda sesión sobre lo que implica el conocer sobre la producción intelectual. Habíamos venido hablando desde la primera sesión en qué consistía prácticamente este módulo denominado producción intelectual. Entonces, miren, como su nombre lo indica, el término producción intelectual abarca muchos escenarios. Tiene una serie de componentes. En esencia, a lo que tenemos que llegar en esto de la producción intelectual es justamente a construir un escrito, a producir algo propio de nosotros. Y para ello, todas las tareas que están ya en la plataforma, lo he orientado para que puedan fortalecer sus tesis, ya sea de la maestría o del doctorado, que están desarrollando. En este sentido, vamos a tener tres de estos módulos referidos a producción intelectual. Esta primera que comprende conocer de manera teórica, conceptual, todo ese bagaje de argumentos teóricos, epistemológicos, conceptuales que se tienen que generar para la producción intelectual. En una segunda trabajarán, ya el docente está designado, que es el doctor Gavino Vargas. Con él van a entrar directamente a la parte operativa. Ya no es necesario que estén ahí debatiendo nuevamente sobre qué implica la producción intelectual, la gestión del conocimiento, tipos de conocimientos y todo eso. Se supone que nosotros ya estamos abarcando todo eso. Entonces, en el segundo módulo referido a producción intelectual, entrarán a buscar información a través de, de las diferentes direcciones que tenemos acceso mediante el Internet, a cómo bajar esas informaciones, a cómo generar esa búsqueda de informaciones, ya sean en libros, artículos, ponencias, ¿ya? En el entendido que nosotros a través del Internet solamente accedemos a un 30% de toda esa producción que se genera a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora hay que entrar, digamos, a buscar la información precisa y ustedes, como estudiantes de un nivel doctoral, pues tienen que, digamos, conocer a cabalidad todo eso, porque van a ser cientistas investigadores, ¿no? Entonces tienen que conocer esos recursos. Y ojo, aquí hay que aclarar, digamos, algo bien fundamental, ¿no? Les decía, ustedes van a ser PhDs. ¿Qué significa eso? Van a ser doctores en filosofía. No van a ser doctores, qué sé yo, en un área específico de su formación base, ¿no? Ustedes como licenciados en medicina general, después han tenido que optar por una especialización, ¿verdad? De repente algunos pediatras, de repente otros, no sé, ginecólogos, otros de repente de otras áreas bien específicas, pero eso ya es ya en la profesión misma. En cambio, cuando nos postulamos a estos posgrados que dicen PhD, eso significa que vamos a ser doctores en filosofía y tenemos que manejar muy bien toda la argumentación teórica, tenemos que conocer los referentes epistemológicos para que ustedes puedan plantear todos sus documentos escritos, orales, lo que fuera, pero con sustentos de verdad, ¿no? No nos estamos especializando
en la profesión misma, mucho ojo con ello, ¿no? La anterior sesión, algunos de los colegas decían, no, pues nosotros somos médicos, no nos interesa, digamos, esto de la teorización. Bueno, creo que ahí hemos tenido una equivocación, ¿no? Si por ahí queríamos hacer, no sé, pues una especialización en la rama médica, pues este no era el camino, ¿no? Acá nos formamos para ser investigadores a nivel internacional. Por lo menos eso es el criterio con el que se ha formado los programas que llevan ese rótulo del PhD, ¿no? Que quiere decir Philosophical Doctor, en otras palabras, doctores en filosofía, ¿ya? Entonces les decía, con el doctor Gavino, que va a ser el segundo módulo, van a tratar de entender toda la parte tecnológica, cómo las TICs lo van a aplicar a la búsqueda de la información, a esa sistematización de la información y cómo eso lo pueden ustedes mandar a las revistas científicas, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos requisitos que van a cumplir y todo lo demás? Cuando entren a producción intelectual 3, que va a ser con el doctor Camacho, entonces ahí entrarán directamente a la producción. Ahí ya no tienen que estar por qué hablar de tipos de paradigmas, sobre lo que son, digamos, los diferentes enfoques filosóficos, no, directamente a la escritura, ¿no? A plantear su producción, a construir sus argumentos. Entonces ahí, en otras palabras, tendrían que tener ya una visión mucho más precisa de lo que va a ser la consolidación de sus tesis. Entonces, en cierta medida, vamos a ir apoyando todo el fortalecimiento de la redacción de sus documentos de las tesis, ¿no? Para eso nos sirve, o sea que no estamos haciendo taller de tesis, pero todo lo que nosotros les vamos a fortalecer es justamente eso, ¿no? De cómo escribir, de cómo llegar, digamos, a la precisión de toda esa documentación que vamos a generar, llámese artículo, ensayo o lo que fuera. Seguramente en el doctorado les van a pedir, ¿no? Como exigencia, la presentación de 2 o de 3 artículos, no estoy muy seguro de eso. Entonces, qué mejor que vayamos trabajando en cada uno de estos módulos, conmigo un artículo, pero que sea bien hecho, y no como me lo están presentando algunos, que han copiado directamente el capítulo o la parte de la introducción de sus documentos, y eso me lo han plasmado, ¿no? Entonces ahí no hay, digamos, ningún trabajo propio, acá no se trata, digamos, tengo el documento del borrador de mi tesis, lo copio y lo pego, digamos. No, lo que les estamos pidiendo es que construyan, ¿no? Que argumenten. Para nosotros hubiera sido bien fácil buscar otras temáticas, eso hubiera significado un desvío del objetivo de su investigación. Se ha acordado que se trabaje, digamos, en función de lo que es el avance de su tesis, porque esa es la temática que ustedes están profundizando, y en función de eso es que quisiera, digamos, que se avance todo este trabajo, ¿no? Entonces, por eso, por favor, traten siempre de abarcar lo que es su proceso investigativo, ¿no? Entonces, de esa manera solamente podemos cubrir, ¿no? Estas fortalezas que necesitamos potenciarlos en la redacción de sus documentos. ¿Ya? Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que es los fundamentos sustanciales de la investigación, ¿no? No vamos a hablar de lo que es un taller de tesis, sino cómo fortalecemos todo esto. Porque la producción intelectual, ¿qué significa? En términos simples, escribir lo que nosotros supuestamente hemos investigado, ¿no? Y esa investigación puede ser producto de algunas experiencias vividas, producto de algún tipo de experimento que vamos a desarrollar en laboratorio, producto de una revisión literaria. Entonces van a ser diversos, ¿no? Las maneras de poder
llevar a cabo de manera escrita ya todos esos pensamientos que nosotros vamos generando. Y acá hay algo bien fundamental que les estoy planteando, lo que concierne el acceso al conocimiento científico. ¿Cómo accedemos nosotros a ese conocimiento generado en los diferentes tiempos, desde las diferentes ópticas, para que nos hagan entender en qué consiste esa esencia de lo que estamos buscando nosotros? Obviamente es a partir de esa revisión literaria, ¿no? De esos documentos escritos o digitales, de la cual tenemos que interiorizarnos, tenemos que empoderarnos de esos conocimientos. Y al empezar a revisar esos trabajos, ¿no? Yo les recomiendo que por favor busquen información de carácter teórico, no documentación que sea netamente técnica. ¿Qué significa, digamos, la documentación técnica en el área de salud? Por ejemplo, cómo tratar una enfermedad, digamos, ¿no? Pueden haber 30 autores que hablen sobre lo mismo, pero la manera de explicar, la manera de proceder, digamos, para la cura de esa enfermedad va a ser, pues, siguiendo los mismos pasos. De repente va a cambiar en algunas cositas, ¿no? Entonces necesitamos nosotros generar, buscar información, pero de carácter teórico, que nos planteen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las enfermedades tropicales se tienen que combatir? ¿Cómo tiene que generarse, digamos, el equilibrio, ¿no? De la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si cierto tipo de animales entran, digamos, no sé, pues ya en su proceso de extinción y qué tipo de enfermedades propagarían y cuáles serían, digamos, las consecuencias, ¿no? Económicas, políticas, sociales, de salubridad y todo lo demás que implicaría, digamos, este desequilibrio ecológico que se generaría en cierto tipo de espacios. Entonces necesitamos entender eso, ¿no? ¿A qué nos conduce, digamos, todo este proceso, digamos, de información, de análisis que nos plantean, ¿no? Estos autores? Como les digo, si son documentos netamente técnicos, no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, por favor, revisen, ¿no? Esa información, pero donde les haga reflexionar, donde les permita analizar. Entonces, con esto les digo que generemos, busquemos información de carácter teórico y no de carácter técnico, ¿ya? Bueno, ahora, las bases preliminares para generar esta investigación, porque quiérase o no, al seleccionar estos materiales, ya sean libros, artículos, ponencias o lo que fuera, lo que estamos haciendo es generar esas bases preliminares, ¿no? Del conocimiento de la información. Entonces, acá tenemos que tener bien claro qué exactamente es el conocimiento y qué es la información. ¿Cuál de estos es lo que vamos a utilizar nosotros? ¿Ya? Y por eso les digo acá que el conocimiento es la experiencia del mundo exterior para almacenarlo en la propia mente. Entonces, ese conocimiento que ya está procesado, que ya está analizado, que ya está sistematizado, ¿no? Podemos decir que incluso ya está validado, por eso también se ha llevado a un documento escrito, porque no podemos escribir así por así simplemente, ¿no ve? Tenemos que generar una cierta lógica. Entonces, producto de eso, pues, tenemos, digamos, esta accesibilidad al conocimiento. Ahora, cuando trabajamos solamente con la información, ¿no? Eso tiene, digamos, un precedente, que sería el dato. Pero nosotros no vamos a
generar conocimiento solamente a partir del dato, sino de la información. Algo que ya está un poco más sistematizado, un poco más elaborado, ¿no? Entonces, esa información que era, digamos, la materia prima, ahora hay que transformarlo en conocimiento científico, ¿no? Es lo mismo lo que están haciendo ahora, ¿no? Están investigando en sus tesis, ¿no? Diferentes temáticas, tienen mucha información, ahora hay que transformarlo en un documento de carácter científico. Y para eso, ¿de qué tenemos que valernos? ¿Cuál es, digamos, la fórmula mágica para todo eso? Obviamente es la teoría, los conceptos y la metodología. No se olviden de eso, por favor. No vayamos a confundir que una producción intelectual es solamente hacer resúmenes o hacer desarrollos temáticos. Ahí estamos teniendo problemas. ¿Ya? Yo estoy viendo con mucha preocupación en las diferentes investigaciones que se generan, digamos, a través de las tesis de maestrías o de niveles de doctorado, no estamos encaminando como debería de ser con todas las exigencias, ¿no? Solamente estamos haciendo desarrollos temáticos, estamos haciendo lecciones. Y ahí nos estamos equivocando como universidad. Quienes están dando estos módulos referidos a metodología, de repente no les están clarificando en qué consiste exactamente una producción intelectual, una producción científica, ¿no? Cómo tiene que estar sustentado, respaldado, qué tipo de análisis tiene que llevar, digamos, todo esto. Entonces ahí hay falencias y por eso es importante ahora que nosotros, los tres docentes, coordinemos a dónde vamos a arribar exactamente, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no? Esa idea que les decía de fortalecer a lo que ustedes están desarrollando ahora, que se llama la elaboración de sus tesis. Entonces, ¿cuál es el fin último que nosotros perseguimos en toda esta aventura? Generar investigación científica. ¿Y cómo generamos esa investigación científica? Primeramente, apropiándonos del conocimiento ya generado, de esos conocimientos existentes en otros contextos. Entonces, para que tenga esa rigurosidad científica, necesitamos tener esos respaldos de otras investigaciones referidas a lo que nosotros intentamos conocer. No se puede concebir una tesis de maestría o una tesis doctoral en el que argumentemos que somos nosotros los primeros en hacer una investigación de esa problemática, de ese tipo de temáticas, y que no hay documento de respaldo y que nosotros vamos a ser los pioneros en todo esto. Si es así, estamos haciendo solamente un trabajo casi de carácter monográfico. No llegamos ni siquiera a una investigación que se exige para un nivel de especialidad. Entonces, cuando estemos desarrollando ese subtítulo que se llama antecedentes, ahí tenemos que tener la capacidad de explicar cuáles son esos documentos que nos han servido de antecedentes para conocer toda esta realidad temática. Eso es lo que se tiene que plasmar, ¿ya? Ahora, por alguna situación, no sé dónde ni en qué momento, se ha empezado un poco a generar un argumento desde mi punto de vista no válido, no digamos justificable metodológicamente, donde nos dicen que en los antecedentes tenemos que presentar la revisión de 3 tesis, no sé, pues a nivel universal, 3 tesis que sea latinoamericano, 3 tesis a nivel nacional, 3 tesis a nivel local, digamos.
alguien, algún ser inteligente se le ha ocurrido, digamos, plantear eso. Y eso no es verdad. Ya en los antecedentes, en todo lo que nos va a servir de respaldo, de conocimiento, de profundización, digamos, de la temática, es todo tipo de material literario. Y qué mejor que obtengamos estos nuevos conocimientos a partir de los artículos. ¿Por qué se recomienda los artículos? Porque son documentos que se generan con mayor rapidez, que implica, digamos, un trabajo serio de un análisis, de una sistematización y que nos va a ofrecer una información, digamos, totalmente fresca. Y no así un libro, ¿no? Que se tarda en publicar, ¿no? En construir de repente 3, 4, 5, 10 años de investigación y hasta su publicación y difusión va a haber, digamos, otro tiempo, ¿no? de espera, ¿no? Y peor, digamos, en nuestro contexto boliviano, ¿no? Donde los libros más recientemente publicados nos llegan, qué sé yo, de hace 10, 12 años atrás, cuando todo ese conocimiento ya ha caducado en otros contextos y nosotros recién estamos queriendo asimilarlo como algo nuevo, novedoso. Entonces, por eso se recomienda, ¿no? El acceder a los artículos de manera inmediata, ¿no? Para tener esa información real, precisa, información generada en el momento. Y eso es lo que lo van a trabajar con el doctor Gavino, ¿no? Para que puedan, digamos, acceder a esa información fresca, ¿no? A través de qué tipo de direcciones van a ingresar, ¿no? A obtener esa información que muchas veces restringida para el ámbito académico, que solamente eso le tienen acceso las comunidades científicas. ¿Ya? ¿Qué más les digo acá? Que poseemos una comprensión clara de lo que ya se conoce. Entonces, queremos trabajar, digamos, sobre un tipo de enfermedades, ¿no? Prevalentes, qué sé yo. No podemos acá guiarnos tan solamente producto de algunos comentarios, de algunos dichos, sino que para esto necesitamos hacer esa lectura, conocer esos diferentes planteamientos y en función de ello tener una comprensión propia nosotros. Entonces, a partir de ella podremos analizar, dilucidar, tomaremos una posición frente a toda esa temática, digamos, que se está intentando comprender, ¿ya? Entonces, todo ese análisis, toda esa visión de toda esa panorámica nos va a permitir a nosotros a constituir un aporte al conocimiento. ¿Por qué digo a constituir un aporte al conocimiento? Porque producto de toda esa asimilación de información que hemos hecho, producto de todas esas lecturas, ahora la contrastamos con nuestra realidad. Sí o sí, ¿ya? Con el escenario que hemos elegido nosotros para investigar. Entonces, en función de eso, la contrastamos, la analizamos. Entonces ahora hay que plantear esas alternativas, ¿no? Hay que ver, digamos, cómo vamos a plantear una nueva postura, pero ya con respaldo, con conocimiento, ya no, digamos, un planteamiento así muy a la ligera, ¿no? Tan solamente por la simple intuición, sino que ahora hay un respaldo verdadero. Entonces, de esa manera es que hacemos investigación científica, ¿ya? Porque caso contrario no funciona, ¿no? Ahora que nos estamos quejando bastante de lo que es esto de la sequía y todo lo demás, hay que entender, digamos, en esencia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles van a ser, digamos, los próximos retos que vamos a asumir nosotros de manera inmediata? ¿No? ¿Cómo vamos a proyectar, digamos, esas alternativas de solución? Porque si no conocemos la realidad, estamos perdidos, ¿ya? No sirve de nada, digamos, el imaginarnos desde otras realidades, ¿no? Miren, yo en este momento estoy en San Buenaventura,
en la sede universitaria, ¿cuál ha sido, digamos, mi presencia en esta región? El hacer un análisis de la educación que se está llevando a través de las desconcentraciones regionales, ¿no? Académicas que tenemos. Entonces, durante estos días, ¿no? He hecho todo ese análisis, todo ese diagnóstico, dialogar, digamos, con las personas afectadas, conocer en su cabalidad ahora para de manera inmediata empezar a generar esas políticas de mejoramiento. Así nomás hacemos. Y para eso, obviamente, ¿qué he hecho inicialmente antes de venir acá? Interiorizarme, conocer, digamos, todos los reglamentos, las resoluciones, ¿no? Todo lo que ha sido la política de creación de estas unidades desconcentradas, y en función de eso plantear ahora las posiciones, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol que debemos de seguir asumiendo como universidad, ¿no? Entonces, no es solamente aperturar programas, ¿no? Para decir que tenemos presencia en tales regiones, sino cómo se responde, digamos, a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos aportes? Y ustedes van a hacer de la misma manera esos aportes, esos planteamientos, ¿no? A través de los artículos que van a generar. Van a trabajar en función de un problema y por eso les digo acá, definir el problema, generar preguntas de investigación. Y para eso, obviamente, ya les decía, hay que hacer la revisión de la literatura, hay que precisar una metodología de investigación, hay que proyectar los resultados, hay que prever la validación de los resultados, hay que generar la discusión de los resultados y hay que arribar en conclusiones precisas, ¿no? Y para esto, obviamente, necesitamos todo ese proceso metodológico. Ahí viene el gran descuido, ¿no? De todas esas producciones intelectuales que generamos al interior de las universidades. En muchos casos solamente hacemos descripciones, en otros casos solamente resúmenes, en otros casos solamente comentarios. ¿Y eso se da producto de qué? Producto de la falta de una proyección metodológica. No hay, digamos, esa sistematización, esa organización. Entonces eso genera, digamos, una desvirtuación de la producción que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, un problema de investigación debe responder a qué cosa inicialmente, a un problema de la que conocemos muy poco. Lo que siempre les había venido indicando, ¿no? Cuando llevábamos investigación cualitativa conmigo, ¿no? Les decía, si no hay problema, simplemente no hay investigación. No nos inventemos todos esos desarrollos investigativos. No hay nada, digamos, idealizado. Eso sería prácticamente un engaño, ¿no? Necesitamos nosotros responder a un problema y tenemos que definir ese problema en algún contexto, en algún espacio. ¿Ya? Definido el problema o identificado, precisado el problema, hay que ahora centrarse en los objetivos. ¿Cuál es, no? Mi objetivo final. ¿Qué pretendo hacer con todo esto? ¿Ya? ¿Cómo voy a proporcionar la descripción de ese fenómeno, de ese hecho, de esa situación? Necesito mostrar todo ello, ¿ya? Y necesito comprobar una teoría en caso de ser necesario. Pero esto más que todo para las investigaciones de carácter positivista.
Nosotros necesitamos generar teorías. Les decía, en este nivel, el doctorado es elaborar puramente investigaciones. Si bien con la maestría, como su grado dice, maestros en ciencia, ya han adquirido con ello una licencia internacional, porque me imagino que a estas alturas todos ya son magísteres, ahora solamente están consolidando, ¿no?, esa licencia investigativa a través de ese fortalecimiento epistemológico que van a tener para obtener el grado académico de PhDs. Entonces, ahora más que nunca, a través de estos planteamientos que vamos a hacer sobre ciertas temáticas, vamos a proponer esas teorías, ¿no? Y eso no se van a olvidar también en sus tesis, porque en algún momento puede ser que algunos de los tribunales les preguntan, ¿y cuál es su aporte teórico? Tenemos que tener el aporte teórico, porque es una tesis a nivel doctoral, ¿no? Entonces, no es una tesis de especialización en el área, un fortalecimiento en la profesión, ¿no? No les estamos dando un doctorado, digamos, no sé, especialista en oftalmología, digamos, cibernética, digamos, no. Sino que acá es cómo razonamos, cómo producimos nuevo conocimiento, ¿no?, a partir de esos planteamientos epistemológicos referidos desde el área de la salud. ¿Cómo ahora generamos todos esos debates, ¿no?, con todas esas problemáticas de las enfermedades que se van presentando en los diferentes pisos ecológicos, ¿no? ¿Cómo generamos esas políticas de salud? ¿Cómo planteamos esa transformación, digamos, de la salud, ¿no?, esas proyecciones para la mejora, digamos, de las sociedades, para obtener una mejor calidad de vida, qué sé yo, ¿no? Entonces, para eso les van a buscar a ustedes, para que sean, digamos, los proyectistas de la nueva manera de encarar la salud en Bolivia, ¿ya? Bueno, en esto de la investigación documental y la selección de fuentes, es algo totalmente importante. Cuando encaramos una investigación, sea cual sea, siempre justificamos nosotros de que no hay literatura generada en torno a lo que nosotros intentamos desarrollar. Eso ya es algo común. Ya hasta a mí me ha pasado eso, ¿no?, en algún momento, ¿no? Es decir, no hay libros u otro tipo de material referidos a mi tema. Soy el primero. Y eso no es tan real, ¿ya? Entonces, tenemos que saber seleccionar las fuentes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Es bien simple, solamente que falta alguien que nos diga cómo se llega, digamos, a obtener fuentes, cómo rastreamos información literaria. Miren, me imagino que a estas alturas han identificado varias fuentes, pero alguna de ellas se constituye en un documento clave. Me imagino que a estas alturas tienen unas 60, 80 fuentes, ¿ya? De ellas, ustedes mismos han debido de identificar, de precisar y decir, no, este es el libro o este es el artículo que nos hace entender. ¿Y cómo rastreo otras fuentes? A la finalización de ese libro o de ese artículo, tenemos toda esa información que se llama bibliografía. Entonces, ahí voy a poder tener, digamos, unas 10, 15 o 20 fuentes
Entonces, lo que tengo que hacer yo no es solamente copiarme para poder yo, digamos, insertar en mi tesis o en cualquier otro lado, sino que eso me permite rastrear a esos documentos. Posiblemente lo hayan hecho en el Ecuador, digamos, esa investigación de ese libro. Entonces, ahora lo que hago es agarrar ese listado de la bibliografía y como con el Internet todo podemos obtener, entonces voy a buscar ese libro. Posiblemente esté en formato digital y lo pueda descargar. Lo mismo hago con la segunda fuente de la bibliografía. Si no está, me voy a la tercera. Y así sucesivamente voy buscando y voy encontrando. Ya, esa es una manera, ¿no? A través de los libros, de los artículos y todo lo demás. Otra manera es de ir a lo que son los repositorios, ¿no? Las bibliotecas, pero especializadas. No, digamos, esas bibliotecas que son de manera muy general o para escolares, ¿no? Las bibliotecas municipales, por ejemplo, ¿no? Ahí no voy a encontrar, digamos, una información válida para lo que yo necesito. De repente, por alguna casualidad, una o dos fuentes, pero tengo que irme a un área especializada. Y para eso, hoy por hoy, tenemos esas bibliotecas, ¿no? Y eso le tienen que pedir al doctor Gavino cómo identificar, ¿no? Esos libros. Ahora, por ejemplo, en el mes de octubre vamos a tener una feria, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La Noche de las Letras. Y sería importante que ustedes se vayan a esa feria que va a estar, digamos, en la calle Ecuador, va a ser en la noche, así como se ha creado la Noche de Museos, por esta primera versión se va a llamar la Noche de las Letras, donde las principales bibliotecas de la ciudad de La Paz van a mostrar, digamos, qué es lo que tienen de material, ¿no? Intelectual. Entonces van a estar universidades, van a estar las bibliotecas municipales, van a estar, digamos, algunas instituciones, algunas ONGs mostrando toda esa información. No me recuerdo ahorita la fecha, pero yo mismo estoy participando en ese escenario ya para llevar toda esa información. Entonces, esa es una otra manera de buscar, digamos, esos espacios donde se exhiben estas informaciones y a partir de ahí identificar cuáles son esas bibliotecas claves, dónde están situadas. Posiblemente no estén ni siquiera en la ciudad de La Paz, estén en Sucre, digamos. Entonces, tendremos que constituirnos como investigadores en la ciudad de Sucre, ¿no? Para acceder a esas fuentes. O de repente son las universidades que poseen, digamos, esa información, ¿no? Que va a ser clave para el desarrollo de nuestras investigaciones. Entonces, tenemos que darnos modos. Otra manera de acercarse a estas fuentes es producto de la conversación o el acercamiento que tengamos con investigadores, pero investigadores de verdad, investigadores serios, ¿no? Mucha gente que viaja al exterior se trae fuentes literarias y tienen una biblioteca bastante rica, digamos, en sus domicilios. Entonces, acercarse a estas personas para que nos puedan direccionar, nos puedan brindar algún tipo de información. Y ellos se constituyen, digamos, en informantes claves. Ellos nos van a decir, ¿sabes qué? Sobre tu tema no hay, digamos, mucha información. Pero quien te puede ayudar en esto es Juan Pérez, que vive, no sé, en la ciudad de Oruro. Y si estamos interesados, si somos serios en todo esto, pues tendremos que acudir hasta la ciudad de Oruro en busca de esa persona, ¿no? Para que nos permita, digamos, acceder a su material literario. Entonces, así vamos generando información. No es que vamos a ir a una biblioteca y vamos a querer obtener todas las fuentes solamente
en ese espacio. Y a veces pensamos de esa manera. No queremos movernos, ¿no? A veces ponemos muchas excusas, ¿no? De que trabajamos, que no hay tiempo. Modos siempre van a haber. Espacios nos podemos generar. Solamente es cuestión de organización, cuestión de tomarle un poquito más de seriedad a lo que estamos haciendo. Y no manejar esa idea como se maneja en otros programas del posgrado, ¿no? Basta con cumplir la colegiatura, presentamos lo que sea y después nombramos tribunales a quien sea y tenemos el título. Acá, estimados compañeros, hemos venido a prepararnos. Trabajemos de una manera responsable. Y creo que los docentes, en cierta medida, hemos cumplido esas expectativas, ¿no? Entonces, creo que producto de eso también, de esas exigencias, hay bastante deserción. Hoy día me he sorprendido al calificar ya la primera tarea. Mañana lo voy a hacer, digamos, las dos actividades pendientes que tengo, del cómo hay una gran cantidad de deserción. ¿Y cuál es la explicación para eso? La exigencia. Esa exigencia a la que se han sometido ustedes por parte de los distintos docentes. Entonces, se lo están ganando con su sacrificio. Están aprendiendo a ser investigadores, están aprendiendo a ser gestores de la salud, están aprendiendo a ser proyectistas de la salud, están aprendiendo a ser analizadores, analistas de la educación digo, del área de la salud. Entonces eso es algo que satisface, eso debería de llenarles de orgullo, ¿no? No están, digamos, obteniendo de una manera totalmente simplista, digamos, con el menor esfuerzo posible su grado de PhD, ¿no? Por lo menos hasta donde tengo entendido, hay, digamos, un buen nivel de exigencia, hay trabajos muy bien desarrollados. Entonces, mantengamos ese ritmo, seamos nosotros el referente de nuestra universidad, ¿no? De que este doctorado ha sido, digamos, algo totalmente bien planificado, ha sido un doctorado donde se les ha entregado, digamos, los conocimientos que necesitaban tener para alcanzar este nivel de conocimiento. ¿Qué más les digo? Es común que el investigador pase por dos etapas. Primera, que no encuentre nada, y la segunda, considera que hay mucha información. Eso es normal, lo que les decía. Cuando queremos arrancar con un tema de investigación, lo común es decir, no hay información para mi tema. O en algunos casos hay demasiada información. ¿Cómo sistematizo? Entonces ahí viene de toda esta multitud de informaciones que vamos a encontrar, del cómo seleccionamos información de primera prioridad, información de segunda prioridad, de tercera prioridad o información complementaria. Eso ya nos organizamos nosotros. Ya, me imagino que eso en el pregrado, en técnicas de estudio, les han enseñado, digamos, a ordenar una bibliografía, a elaborar fichas, ¿no? De resumen, de análisis, de comentario, fichas textuales y todo lo demás, ¿no? Para no caer en ese error de solamente hacer resúmenes y resúmenes. Y les digo acá en el segundo punto, ambas posiciones generan mucha preocupación, más aún en investigadores nobles, ¿no? Cuando no tenemos mucha preparación, cuando no nos hemos metido, digamos, a una investigación de verdad, esto nos puede llevar a la desesperación, ¿no? Entonces, por eso les decía, hagamos un trabajo de una manera totalmente ordenada. O algunas veces nos quejamos, ¿no? Es demasiada la información, tengo 500 informaciones, no sé por dónde empezar. Y a eso Virginia Young, que es una gran escritora, investigadora del área social, decía, no caigamos en la infoxización. ¿No? En el área de salud decimos intoxicación, ¿no ve? En este caso,
la infosización, cuando hay mucha información y no la sabemos cómo procesar. ¿Ya? Entonces ahora es importante la revisión del tema, ¿no? A la revisión bibliográfica. Y les digo, definido el tema, se tiene que analizar 4 aspectos fundamentales. 1, definir los términos y conceptos para precisar lo que se va a estudiar y delimitar sí mismo el campo de estudio. Entonces, ahora que ya tienen muy bien, digamos, planteados sus temas de investigación, definan conceptos y para esto vamos a precisar entre 5 a 6 conceptos claves que nos va a permitir integrar todo el proceso argumentativo en cada uno de los capítulos de nuestra tesis. Entonces, ¿eso de dónde sale? De la revisión del estado del arte. ¿Ya? Luego, las características del tema o problema. ¿Qué tipo de problema estamos investigando? Si es un problema que es, digamos, de suma importancia, procesarlo para nuestra investigación, pues un problema muy secundario, que no va a llegar, digamos, a permitirnos a plantear una buena sistematización. Tenemos que precisar también la conveniencia del tema en función del objetivo y el problema. ¿Hasta qué punto es conveniente? Cuando no tenemos esta conveniencia del tema, ya sea para el artículo, para nuestras monografías, lo que fuera, a veces caemos en el error de investigar por investigar, de generar conocimientos sin ninguna trascendencia. Entonces, por eso es importante incluso precisar esto de la conveniencia, de la delimitación espacial. ¿Por qué es importante esto de la delimitación espacial? Porque cada entorno geográfico tiene pues su propia realidad problemática. No es lo mismo el problema del ataque de ciertos parásitos en el área altiplánica que en el área tropical. Cambia, ¿no ve? Entonces, hay que delimitar. Muchas veces trabajamos, qué sé yo, desde nuestra realidad, que es la ciudad de La Paz, y desde ahí proyectamos ciertas políticas de salud, de educación, de lo que fuera, desde nuestros escritorios. Y eso el investigador no debía hacer. Por eso fracasamos, pues. Por eso nuestros profesionales formados en estas regiones tropicales y cuando mantenemos programas que son concebidas para otro espacio geográfico, fracasan. Yo veía en Caranavi cómo los rechazaban a los estudiantes de enfermería que no podían ubicarse. ¿Cómo nos rechazan a los profesionales de salud en ciertos centros? Ya se han creado un estigma de esas universidades. Entonces, por eso es importante, digamos, la delimitación, ¿no? Para poder entender esas realidades. Entonces, todo ello nos va a permitir, digamos, a precisar una buena construcción, digamos, de las propuestas. Ahora, en todo esto, ¿no? Para poder planificar, para poder escribir, para poder, digamos, desarrollar algún tipo de ponencias orales, qué sé yo, sí o sí tenemos que regirnos, pues, de lo que es la revisión del estado del arte. ¿Qué significa eso? Revisar toda esa literatura. Les decía, no solamente de tesis,
Y ahí nos hemos equivocado en algunas universidades, ¿no? No sé con qué respaldos, con qué argumentos dicen, ¿no? Revisar 3 tesis internacionales, 3 tesis nacionales, 3 tesis locales. Muestren, digamos, científicamente qué autor ha dicho eso. Cuando una revisión del estado del arte implica, digamos, verificar todo lo producido, ¿ya? Y eso nos va a permitir verificar si el tema ha sido o no abordado. Porque nosotros podemos decir que somos los primeros en aventurar, pero si no hemos rastreado esa información, ¿cómo podemos estar seguros? Entonces tenemos que conocerlo más, ¿no? Y eso es lo que planteábamos en la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, para las investigaciones a nivel de posgrado, ¿no? Y eso lo planteamos en el CAU, que es el Consejo Académico Universitario, es decir, que para ser aprobado un perfil de, de tesis con una temática, debería de haber una certificación, por lo menos de todas las universidades de Bolivia que tienen sus posgrados, para ver si el tema que están planteando no se repite. Ojalá eso tenga, digamos, una buena aceptación y que en el futuro, por lo menos en la UNSA, empecemos a exigir, digamos, ¿no? Porque ahora, sobre una misma temática, se trabaja, digamos, no sé, pues 50, 100 temáticas sobre eso. En el área de la educación, por ejemplo. ¿Quién no trabaja sobre la comprensión lectora? Todo el mundo. ¿Quién no trabaja sobre el uso de las TICs? Todos. Pero hemos aportado con alguna solución, ninguna. Todo es simplemente retórica. Por lo tanto, no hay, digamos, una producción intelectual seria, ¿no? Y este estado del arte, toda esta revisión de la información nos permite, pues, eso, a conocer en qué situación se encuentra el tema y los debates que está generando. Puede ser que la temática que estamos abordando ya no tenga vigencia en la actualidad, ya sea un tema totalmente obsoleto, o que haya sido una temática de muy poca, digamos, vigencia en el mundo científico. Toda esa precisión de la revisión nos va a permitir a delimitar bastante bien nuestro tema de investigación. Nos va a permitir a profundizar en la metodología y las técnicas. Nos va a permitir conocer con qué tipo de fuentes lo han trabajado esos otros temas y cómo nosotros podemos acceder a ellas. Eso es lo que les decía, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que generar esos antecedentes. ¿Ya? Ahora, esto de la relación entre objetivos, revisión bibliográfica y el marco teórico. Cualquier documento que nosotros escribamos tiene que tener, pues, digamos, ese respaldo teórico. Si no, no se estaría generando ese documento desde una posición totalmente científica. Sería un simple relato. Entonces, por eso necesitamos que esta revisión del arte nos permita, digamos, a puntualizar esas precisiones, ¿no? Teóricas, conceptuales, metodológicas. Y en función de ello vamos a poder sistematizar de mejor manera, ¿no? Nos vamos a organizar de mejor manera. Vamos a poder seleccionar, digamos, esos presupuestos teóricos con los que necesitamos respaldar nuestros argumentos. Porque caso contrario, les digo, si no cumplimos con esas exigencias de ese planteamiento teórico,
Nuestro trabajo no va a ser ni científico ni académico, va a ser un simple relato, una simple descripción. Y eso, si queremos publicarlo en revistas serias o en editoriales serias, donde lo van a revisar nuestros trabajos los pares revisores, nos van a rechazar, nos van a decir, señores, esta investigación no tiene, digamos, el nivel de exigencia académica o científica. A no ser que lo publiquemos en nuestras carreras, como generalmente se hace, ¿ya? Lo que sea, la cosa es publicar para decir, para justificar que hemos tenido una producción intelectual. Y por eso es que hace años atrás, en nuestra universidad se había hecho toda una auditoría, ¿no? de toda esa producción intelectual. En esos 2 años de trabajo que han revisado producción de libros, producción de artículos, producción de tesis, se llega a la conclusión de que no habían trabajos originales. Entonces, para generar nosotros un trabajo original, pues tenemos que cumplir con todo esto, ¿no? Entonces, toda esta revisión bibliográfica también nos va a permitir a precisar esos aspectos históricos, geográficos, culturales, sociales, económicos. Nos va a permitir, digamos, conocer a autores que se hayan dedicado a este tipo de estudio. ¿Cómo han procesado? ¿Desde qué visión? ¿Qué los ha motivado? ¿Cuáles han sido los logros, los principales aportes? Y cómo esos aportes ahora nos pueden servir a nosotros. ¿No ve? Entonces, solamente a partir de ella vamos construyendo todo eso. Entonces, en esto del estado del arte, que había sido sumamente importante, ¿no? Para desarrollar nuestras investigaciones, ¿no? Vamos a poder, digamos nosotros, a presentar un resumen sucinto y claro. Eso es el estado del arte. Hacer un relevamiento de la información de qué cosas hemos encontrado en esas investigaciones. Y ahí también ha habido toda una distorsión, porque a algún iluminado se le ha ocurrido en decir que esto del estado del arte es hacer un fichaje, hacer un vaciado de la información. Agarro la tesis 1, porque así lo dicen, agarro la tesis 1, coloco el nombre del autor, coloco el título, digo cuáles son sus objetivos, hago toda una presentación, digamos, de eso. Y así sucesivamente voy llenando, digamos, si he hecho la revisión de 10 tesis, entonces voy a tener 10 fichas. Pero, estimados compañeros, esas fichas es pues para nosotros. Ese es un vaciado de datos del documento que estamos consultando. Eso es para el investigador, no es para colocarlo en el documento de la tesis. Porque ahora te presentan así. Si ustedes revisan esas tesis doctorales, ¿no? El estado del arte está así, con esos fichajes que se han hecho, cuando eso es para el investigador, para tener esa información y que en función de eso desarrolle su argumento, su planteamiento. Entonces lo hemos distorsionado lo que es la verdadera esencia del estado de arte. Por eso les digo que el estado del arte permite hacer un balance sobre los debates existentes y los vacíos. No había sido, digamos, presentar al documento, ¿no? De cómo está constituido.
Entonces, esa panorámica la tenemos que cambiar nosotros. Y el estado del arte, revisen, entren al internet, pero a documentos serios, donde nos digan cómo se constituye un estado del arte, qué cosas debe de explicar, ¿no? Entonces ahí vamos a precisar esto de la inserción del tema frente al debate, la discusión de problemas teóricos y metodológicos y absolutamente todo, ¿ya? En el proceso de la lectura, para la revisión bibliográfica, ¿no? Vamos a revisar siempre, y otra vez les vuelvo a recalcar, con mayor referencia los aspectos teóricos y cómo esa teoría nos permite entender la generalidad de esos planteamientos, ¿ya? De esas temáticas que hablan sobre cuestiones, digamos, que nosotros estamos investigando, pero que tengan una cierta similitud. Obviamente no vamos a encontrar información literaria con el mismo título que estamos trabajando nosotros. Y a veces pensamos de esa manera, ¿no? Queremos siempre encontrar el mismo título y no es así, ¿ya? Tienen que haber aproximaciones, ¿no? Y a partir de ella podemos decir que en un libro nos sirve, digamos, el 50%, en otra posiblemente nos sirva, digamos, 10 páginas, en otro libro nos puede servir una página, en otras de repente un párrafo, o en otros documentos, sean libros, artículos o ponencias, de repente una idea. No siempre vamos a obtener, ¿no?, informaciones ampulosas. Por eso tenemos que saberlas revisar. Puede ser, digamos, donde el documento que nos ha aportado solamente con una idea sea la clave. Y a partir de ahí empezar, digamos, a rastrear más información para lo que nosotros necesitamos comprender. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo vamos a entender. Y la búsqueda de enfoque sobre el tema. Ojo, hay que trabajar, digamos, en función de los enfoques. Tenemos que focalizar las ideas centrales. En todo lo que vayamos leyendo, tenemos que ver, digamos, cuáles son esas ideas generales, centrales. Analizar la estructura del texto, cómo está compuesto, cómo se plantea, desde qué teorías y cómo esas teorías derivan en conceptos. Tenemos que intentar resumir y sintetizar la posición de los diversos autores. Ojo, dice la posición de los diversos autores. Entonces, si entendemos a cabalidad las teorías, los planteamientos epistemológicos, filosóficos, conceptuales y todo lo demás, nos vamos a poder dar cuenta fácilmente cómo estos autores están planteando la temática. ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué tienen esa posición adoptada? Que para nosotros puede ser, digamos, totalmente radical o pasiva, no sé. Entonces, eso tenemos que analizarlo. Y cuando entremos a estas lecturas, estimados compañeros, ya, tenemos que preguntarnos, así sea, digamos, la lectura de nuestro horóscopo, decir cuál es el tema, cuál es la idea central, qué plantea el autor, cuáles son las principales evidencias y argumentos del trabajo. Por ahí no tiene evidencias. Entonces, pues una especulación. Entonces, tiene que haber esa exigencia. ¿Cuáles son esas asunciones implícitas y explícitas? ¿Cuán sólidas son las evidencias? Miren que para hacer un artículo tenemos que mostrar evidencias. No es nomás idealizar, inventarnos, ¿no ve? ¿Cuáles son las conclusiones a las que arriba, digamos, este autor? Si aplicamos a cabalidad
todas estas interrogantes en una lectura, van a ver que lo van a aprovechar ese documento al máximo. Cópienselo esto, manéjenselo en una fichita, que cuando estén, digamos, leyendo, aunque sea el periódico, digamos, para ver esos noticieros, digamos, de esos crímenes y todo lo demás, a ver, hagan este ejercicio de encontrar cuál es el tema, cuál es la idea central, qué plantea, digamos, el comunicador que está mostrando, digamos, esa noticia, ¿no? ¿Cuáles son esas evidencias? Van a ver que van a entender a la perfección. Estos son los truquitos, ¿no? Ahí está, digamos, los secretos, ¿no? De cómo entender. Porque cuando no tenemos estos conocimientos, ¿qué pasa? Decimos, lo he leído, pero no entiendo. He vuelto a leer 2, 3, 4, 5 veces, pero sigo sin entender. Y preguntamos a otros, ¿no? ¿Qué exactamente quiere? Plantea, digamos, ese documento, pero nadie nos ha dicho cómo deberíamos de leer, qué cosas deberíamos de buscar en esa información, ¿no? En ese conocimiento que nos están planteando, en esa producción intelectual. Pero si nosotros nos mentalizamos estas interrogantes, hagamos a ver el ejercicio con unas 3 lecturas y van a ver que les va a resultar para hacer bastantemente, digamos, certera, ¿ya? Yo por lo menos lo aplico esto y en función de eso me doy cuenta, ¿no? Puedo, digamos, tener un buen argumento, digamos, de qué exactamente identifica a ese autor, ¿no? Bajo qué corriente de pensamiento no plantea, digamos, sus ideas. Entonces me permite, digamos, a entender de mejor manera, ¿no? Pues por eso es importante, digamos, tomar en cuenta estos recursos para empezar, digamos, ya a tener otro tipo de comportamiento en las lecturas, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a leer, cuando empezamos a revisar, digamos, toda esta información, toda esta documentación, los errores que no vamos a cometer son los siguientes, ¿no? A veces cuando empezamos a fichar y no tenemos el entrenamiento necesario, empezamos a fichar todo. Todo parece ser importante. Lo que hay que sacar solamente son las partes más sustanciales. Y si fuera, digamos, bien importante, 2, 3, 4 planas, de acuerdo. Para eso hay, digamos, las fichas de síntesis. Para eso hay las fichas de análisis. Para eso hay las fichas esquemáticas. Entonces tenemos que valernos de todo eso, ¿no? Para entender esto un poquito mejor, a ver, váyanse a la Biblioteca del Congreso, que está frente a la alcaldía, en la ciudad de La Paz. Van a ver ahí cómo los investigadores, que son, pero de verdad, están con sus fichitas, ¿no? Están leyendo, van escribiendo en estas fichas y van desarrollando, ¿no? Esas fichas de comentario, de análisis, fichas esquemáticas. Y así se genera la investigación, así se construye el conocimiento, ¿ya? O a veces, cuando tenemos así abundante información, abordamos temas que no están relacionados con el trabajo. Pensamos que todo lo que estamos revisando sirve. Y ahí entramos ya en una distorsión de nuestra investigación, ¿no? De nuestro proceso de construcción del conocimiento. Todo queremos agarrar, todo lo que aparece en el documento, sino que tenemos que saber abordar cuáles son esas temáticas específicas.
O en algunos casos no sabemos discutir, ¿no? Esos planteamientos que se van haciendo. ¿Y eso es producto de qué? De la falta de comprensión epistemológica. ¿Desde qué corriente del pensamiento humano está planteando ese conocimiento que nosotros estamos generando? Entonces ahí lo único que vamos a tener cuidado es si vamos a trabajar con información de fuente primaria o de fuente secundaria. ¿Ya? Las de fuente primaria, acá les digo que se da mediante la observación, la creación de fuentes de información a través de encuestas y entrevistas. Y el acceso, obviamente, a los documentos escritos. ¿Ya? La segunda, mediante la revisión de archivos y de fuentes. Ahora, ¿por qué decimos esta información de los archivos como fuente secundaria? ¿Y por qué no es primaria? Porque se supone que está la declaración, ¿no?, de los actores, digamos, de ese momento. Se da como segunda fuente, como segunda, digamos, prioridad, digamos, de acceso a la información, debido a que todas esas declaraciones no es producto, digamos, del razonamiento, de la expresión, digamos, personal del actor social. Es como cuando nosotros, pues, acudimos ante un abogado para que nos presente, digamos, no sé, un memorial, lo que sea, o una queja, lo que fuera, no se expresa, pues, realmente lo que nosotros queremos decir, ¿no? Sino que el abogado nos pregunta, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué se ha generado, digamos, esa pelea? ¿No? ¿Quiénes han sido? ¿No? Y decimos, no, pues ha sido, digamos, no sé, mi hermano, mi vecino, quien sea. Ah, no, le vamos a meter a otros más. Y lo va agrandando. Entonces ahí hay más una expresión de la segunda persona, no de la primera. La primera aporta con ideas y la segunda le pone, digamos, otras realidades, ¿no? Entonces, por eso hay que tener, digamos, mucha precisión en el análisis de estos documentos. Ahora, en Doctor, cuestión de los libros, se dice perdón, si es fuente primaria o fuente secundaria. Todo depende. Si ese libro ha sido basado en informaciones de otros autores, entonces se vuelve en fuente secundaria. Pero si ese libro es algo propio de una experimentación propia del autor y lo que ha hecho es sistematizar, digamos, sus vivencias, entonces se convierte en fuente primaria, ¿no? Entonces eso también lo vamos a tener que, digamos, identificar con mucha claridad. Y acá les digo criterios para clasificar fuentes documentales, ¿no? Y les digo, existe una gran variedad de fuentes escritas. El problema está cómo diferenciar y clasificar estas fuentes. Y para clasificarlos, podemos recurrir a estos tres puntitos que son claves. Uno, documentos publicados o impresos. Otro, manuscritos. Otro, documentos públicos o privados. Podemos seleccionarlos de esa manera. Por decirlos, lo vamos a reagrupar en esas tres grandes áreas. Podemos crear otras más, pero eso ya depende de nosotros, ¿no? Cómo nos organizamos en nuestra condición de investigadores, de productores, digamos, del conocimiento. Documentos según su origen, ¿no? Hay documentos que son fuentes oficiales de carácter gubernamental, hay fuentes empresariales, fuentes privadas, fuentes que son de publicaciones literarias y publicaciones periodísticas.
con cuál de estos tipos de información trabajamos. Para nosotros tendría que ser, digamos, en cierta medida, fuentes oficiales de carácter gubernamental, ¿no? Desde el área de salud, porque ustedes van a ser los futuros planificadores, los proyectistas del bienestar de la salud. En manos de ustedes va a estar el desarrollo de las nuevas políticas de salud. Para eso se están preparando, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar con eso, ¿ya? De repente, digamos, en algún momento, apoyarnos con publicaciones periodísticas, que son claves, sí, pero hay que saberlas utilizar, ¿no? Hay que analizar, digamos, en función del contexto, de la ideología que tiene, digamos, el medio que lo difunde, digamos, esa información y algunos otros aspectos más, ¿ya? Etapas de trabajo con fuentes documentales, ¿no? En este caso les digo trabajos de investigación con fuentes documentales, crónicas, diarios y escritos. Entonces acá tenemos que distinguir con claridad con qué tipo de fuentes estamos trabajando en la producción intelectual. ¿Cómo vamos a hacer, digamos, todo ese proceso de sistematización de todas estas fuentes? Si nos vamos a una biblioteca no es cuestión nomás de agarrar, sino que eso lo tenemos que procesar muy bien, ¿ya? Entonces ahí seguramente nos vamos a chocar codo a codo con investigadores, pero de verdad, ¿no? Entonces, no es agarrar un libro y meterle, digamos, un resumen, sino es trabajar con toda esa gama de informaciones que estamos encontrando y cómo extraemos, cómo sistematizamos toda esa información que nosotros necesitamos utilizar. Buscar fuentes en función de las preguntas de investigación. En una primera etapa, ¿quién es el autor? ¿Para qué? ¿Por qué se ha escrito ese documento? ¿En qué forma existe ese documento? ¿Es escrito? ¿Es digital? ¿Cómo es? ¿Qué omite esa fuente? Entonces tenemos que revisar. En esto de quién es el autor es bien importante. No podemos agarrar cualquier autor, ¿no? Porque hoy por hoy, miren, lastimosamente nos han obligado a truquear esto de la producción intelectual. Nos piden en la universidad como un requisito, ¿no? De haber escrito un libro. Y acá hay que decir nomás la verdad. Yo cuando pasaba en la UPA, la materia de inglés, que era obligatoria el idioma extranjero para ser docente, tenía compañeros que decían, no, yo les doy a mis estudiantes que investiguen, los junto eso, hago la presentación del libro y lo hago imprimir. Y a veces hacemos imprimir 10, 15 ejemplares, solamente para cumplir, digamos, con estos requisitos, pero no es, digamos, una producción de verdad. Por eso hay que conocer al autor. Es una persona, digamos, con esa autoridad para hablar del tema, o es alguien que solamente ha generado ese documento por un carácter obligatorio, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en la clasificación de los autores. No nos creamos todo lo que está publicado en los documentos, ¿no? Entonces, hay que conocer, digamos, toda esta procedencia, por sobre todo, digamos, de los autores nacionales. Yo conozco, digamos, como participo en las comisiones de evaluaciones, cómo presentan libros íntegros. Hay algunos colegas que se pasan. En un año han producido 3, 4, 5 libros. Y eso no es real, pues, para quienes alguna vez hemos tenido la oportunidad de escribir algo.
Un libro se escribe en 3, 4, 5 años. Si le pones un empeño, pero así bastante duro, puedes escribir en un año de repente. Pero esos libros, digamos que sobrepasan las 100 páginas por lo menos. Pero veo con mucha preocupación que toda esta producción intelectual a veces no es real. Solamente son copias del Internet. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos obligan en una carrera, dicen, todo el mundo tiene que publicar, digamos, un artículo. ¿Qué hacemos? Somos docentes muy respetados por nuestros estudiantes, pero lo que estamos haciendo es copiar del Internet. Agarramos de 2, 3, 4 autores y hacemos todo un collage, nos convertimos en sastres. Y eso lo publicamos, nos hacemos el favor de que eso salga en un documento escrito. Pero eso es real. Bastará, digamos, con agarrar esos documentos que se presentan en formato libro. Por eso es importante conocer quién es el autor. Indagar si realmente se ha preparado o no para hablar sobre esa temática. ¿Ya? En una segunda etapa, el balance de posibilidades y limitaciones de la fuente. ¿Qué estamos buscando en esa fuente? Y acá les digo el espacio de tiempo que cubre la fuente y su frecuencia, la exploración de fuentes, la preparación para su manejo y planificación en tiempo. Y hay una tercera etapa, la planificación del sistema de vaciado de datos. Entonces, para eso hay que planificar las formas y maneras de leer las fuentes y documentos. Entonces, así lo vamos a ir trabajando. ¿Qué hacer cuando investigamos? Bueno, para esto hay 3 etapas. Antes, decidir qué es lo que se quiere encontrar. No es que vamos a agarrar solamente los libros y por querer, digamos, justificar que hemos leído 50, 100 o 150 libros, vamos a colocar a todas. Entonces, en esto, tenemos que decidir inicialmente qué es lo que busco. Por ahí, digamos, el título es muy llamativo porque cuadra, digamos, con lo que yo pretendo desarrollar en mi investigación, pero resulta que cuando ya me interiorizo un poquito más, no tiene ninguna relación con lo que yo pretendo desarrollar. Porque a veces es así, esa es la realidad. El título es una cosa, pero el contenido es totalmente, digamos, distinto a lo que se plantea en el título. Como no hay una instancia revisora de nuestro medio que avale todo esto, ni siquiera esto del ISBN es pues garantía. Esto del registro, ¿cómo se llama? Del depósito legal. Para eso, ¿qué nos pide? ¿Cuál es el título? Llénelo. ¿En qué imprenta lo va a imprimir? Y cuando vamos a hacer el registro en el ISBN, traiga, digamos, la fotocopia de su índice. Pero nadie lo ha revisado. Pero lo hemos patentado. Producto de eso, el Estado boliviano nos está reconociendo que somos los autores, pero ¿conocen el contenido? ¿Alguien lo ha validado? Nadie. Entonces, eso de decir si tiene depósito legal, tiene el ISBN, solamente es un mero cumplimiento. No garantiza la originalidad de un documento. Mucho ojo con eso, por favor, ¿ya? Porque no hay una instancia que te lo revise para ver si eso es plagio, si es realmente un documento académico, científico. No hay esa instancia. Carecemos de eso. En cambio, en otros países, en las editoriales, pero ya serias, hay pues estos revisores.
No, no se van a arriesgar a publicar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, mucho ojo con ello. En el durante de lo que estamos investigando, asegurarse que lo que se encuentra se podrá utilizar adecuadamente. En el después, que la investigación haya llevado a describir algo a fin de comunicar hallazgos. Entonces hay un antes, hay un durante y hay un después, ¿no? Del cómo tenemos que actuar con toda la documentación con la que estamos trabajando. Y todo eso nos va a permitir siempre a preguntarnos qué estoy buscando, por qué lo estoy buscando, cómo voy a encontrarlo y dónde debo comenzar a buscar. Y ahí es bien importante tener el apoyo de alguien con quien comentar todo esto. En el caso de las tesis, comentamos con nuestro tutor, pero cuando ya estemos haciendo una producción totalmente individual, entonces ahí tenemos que buscar una persona de confianza, pero que sea seria, que nos permita, digamos, a precisar esto que estamos generando como conocimiento. Miren, les voy a contar una experiencia de quien ha sido mi tutora en mi segunda carrera, una investigadora muy respetada en el ámbito nacional e internacional. Actualmente dicta clases en la Universidad de Lovaina, en los doctorados. Para ella, ¿quién se lo revisaba cuando tenía que publicar, ya sea un artículo o un libro? Se lo revisaba García Linera, porque hay una persona seria, crítica, digamos, de algunos aspectos, y eso es lo que necesitamos. No al amigo que nos va a decir, ya, te voy a hacer la gauchada y voy a decir que todo está bien. Eso no funciona, eso es hacernos una maldad, eso es hacer trampa. Acá no se trata solamente de producir por producir, para decir, tengo 100.000 artículos escritos, tengo, no sé, pues centenares de libros. No es así, sino es buscar la esencia, la calidad. ¿Y quién se lo leía? Pues para García Linera, cuando esa vez producía él, no cuando estaba, digamos, de gobierno, ¿no? Porque ahí eran otros los productores, ¿no? Solamente era el revisor. Se lo revisaba esta mi tutora, pero era una revisión de verdad, con un profesionalismo único. Y producto de eso, yo pues aprendí algo en lo que concierne a hacer investigación. Ahí sí me dio escuela esa señora, esa doctora. Producto de trabajar así, paso a paso, producto de vivir en las bibliotecas, producto de compartir experiencias con esos investigadores, cómo extraen la información, cómo lo analizan, cómo lo procesan, cómo generan, digamos, el nuevo discurso. Solamente en esos escenarios aprendes. Y por eso es importante, digamos, estas interrogantes, ¿no?, que aparecen. ¿De qué estoy buscando? ¿Por qué lo estoy buscando? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Dónde debo comenzar a buscar? Y acá uno se tiene que dar modos, ¿no? Ahí viene pues la capacidad del investigador. Ahí viene el oficio, ¿no? El investigar, les vuelvo a recalcar, no es pues agarrar un libro y hacer un resumen,
sino es agarrar 5, 10 libros que planteen la misma idea y contrastarla, debatirla. Y eso que nos haga dar cuenta de cómo ahora nosotros vamos a plantear, ya sea mostrando un acuerdo o un desacuerdo, ¿no? Entonces ahora viene la administración de la fuente de información. ¿Cómo administramos toda esa información que hemos encontrado? ¿A través de qué? De apuntes, resúmenes, elaboración de fichas. ¿Cuál es, digamos? ¿Cómo vamos a trabajar, digamos, ese ordenamiento de la información? Y si tenemos muy bien planteado todo eso, vamos a tener una buena revisión, vamos a tener una buena identificación de todo nuestro proceso, vamos a poder verificar, vamos a poder comprobar y vamos a poder analizar. Acá lo que nos interesa, nuestro propósito final, es esto del análisis. ¿Cómo analizamos? Y para eso, para hacer ese análisis, pues teníamos que haber obtenido esas teorías. Y si hemos seleccionado una o dos teorías, ¿qué exactamente significan en esencia? ¿Por qué lo planteo de esa manera? ¿Por qué he adoptado esa teoría? ¿Y por qué me valgo de algunos conceptos? ¿No? ¿O por qué los reconceptualizo? Algunos conceptos que ya no se ajustan a esta realidad. Entonces, miren, hay que ir trabajando con todos esos elementos para que lleguemos a ese propósito final del análisis. El análisis no viene solamente de la pura intuición, de la pura imaginación, de la simple sospecha. Si vemos a los analistas políticos, ¿acaso se inventan? Todo lo justifican, ¿verdad? Es lo mismo. En cualquier área que hagamos un análisis, necesitamos valernos de ello. Y seguramente en algún momento les van a invitar a ustedes para que planteen una ponencia, porque van a ser PhDs. Y cuando planteen esa ponencia, se van a encontrar pues con personas muy conocedoras de la temática, muy, digamos, críticos sobre lo que nosotros estamos intentando explicar. Y si pues vamos a ir solamente a hablar lo que sea, ahí vamos a tener, digamos, una descredibilidad de nuestra profesión. No vamos a ser creíbles. Vamos a tener el título, pero no vamos a tener esa posibilidad de justificar al título que poseemos. Acá de nada sirve, digamos, tener el título, colgarlo en nuestra pared y listo, para que todo el mundo nos diga que soy PhD. No. El PhD tiene que justificar mediante la elaboración de artículos, mediante ponencias, charlas que tiene que estar dando, elaboración de artículos, dando clases. Es la única manera de justificar, de mantenerse vivos como PhDs. Porque si solamente tengo el título y he pensado que con eso he alcanzado la máxima gloria académica y no hago nada más porque me pongo ahora a descansar, porque esto me implica, digamos, un esfuerzo intelectual bastante fuerte, estoy totalmente equivocado. Estoy equivocado. Entonces el reto es constante, ¿no? Estar escribiendo. Alcanzar estos grados de verdad implica, digamos, mayor esfuerzo, mayor dedicación. Compromisos que ya van, digamos,
en otros ámbitos, en otras realidades. Comunicar lo que se ha descubierto. Si no comunicamos toda la producción que nosotros hemos generado, entonces no tiene lógica, ¿no? Toda producción que nosotros hagamos, tenemos que mostrarlo. Tienen que conocer, digamos, los demás. Así como obtenemos información de otros, ¿no? Igualito, nuestro conocimiento tiene que servir para plantear algo, para decir alguna postura, ¿ya? A ver, hasta acá quisiera escuchar algunos aportes de parte de ustedes, por favor, compañeros. ¿Alguien se anima, por favor? Compañera Jimena Lima, a ver qué opina usted. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, doctor, estaba hablando de lo de la investigación, de hacer el estado del arte. Disculpe, no he escuchado bien la pregunta. ¿Qué opinión tiene hasta acá, digamos, en función de lo que hemos venido reflexionando? Sí, doctor, me parece importante la parte de buscar la bibliografía y también me parecería importante que nos diera algunos tips sobre cómo buscar en el mundo de la Internet. Como ya es tan amplia, entonces nos han dado lo que es el Mendeley, por ejemplo, para administrar, pero creo que no está muy organizado la parte de hacer, por ejemplo, el APA que nos exige, ¿no? Para hacer una buena bibliografía. En eso realmente tengo mucha dificultad en hacer lo del marco teórico y buscar los antecedentes, doctor. Ya, eso les aclaraba al principio, les decía, en este primer módulo referido a producción intelectual 1, conmigo vamos a reflexionar, tratar de tomar conciencia sobre la importancia de lo que implica la revisión de las fuentes, la contrastación con la realidad y cómo eso lo tenemos que aplicar, ¿no?, a la realización de un documento escrito. Van a tener un módulo que se llama Producción Intelectual 2. Eso lo van a trabajar con el doctor Gabino Vargas y ahí les voy a explicar, van a hacer más que todo taller de cómo van a acceder a las diferentes bibliotecas, a los diferentes repositorios para obtener información. Cómo entrar, digamos, a una información totalmente seleccionada. Entonces, para eso está, digamos, el módulo 2, ¿no?, referido a producción intelectual. Entonces, van a tener eso, cómo, digamos, hacer las referenciaciones, cómo valerse de estos mecanismos, lo van a tener. Pierdan cuidado. Lo que yo estoy haciendo es darles ya toda la introducción general, en qué consiste, digamos, esto de la producción intelectual, en qué consiste el hacer estos escritos, ¿no?, para los diferentes medios en los que vamos a publicar. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Y bueno, sobre lo que Muy estaba dando, me bien. parece importante, ¿no? El hacerlo de la producción intelectual, hacer más ejercicio, me parece importante porque como ya vamos a empezar a hacer o avanzar las tesis, hacer mucho uso de todo lo que usted nos está diciendo, ¿no? Y cómo y de lo que significa la producción de mm, la producción intelectual.
de nuevas teorías o nuevos conocimientos y analizar la información de manera correcta, doctor. Gracias. Muy bien, muchas las gracias. Y bueno, lo que usted dice es bien real. Lo que necesitamos es conocer qué exactamente significa, digamos, todo esto de generar nueva información. Les decía, no solamente nos vamos a basar en hacer resúmenes, porque esa es una Do- gran confusión que tenemos, ¿no? Doctor, Decimos hacer investigación y de pronto hacemos solamente resúmenes, ¿no? O doctor. hacemos comentarios cuando colocamos una cita textual y sobre eso nomás opinamos. No hay, digamos, un aporte real. Por favor, compañero Félix. Sí, muy interesante lo que dice, bueno, uno reflexiona, uno se pregunta cuándo realmente hacemos producción Compañero Félix intelectual, ¿no? Cortés, adelante. ¿Sí me escucha? Hola, doctor, hola, doctor, ¿se me puede escuchar? Sí se escucha. Ah, ya. Sí, si bien a la pregunta, por ejemplo, cuando dice, ¿cuándo realmente hacemos producción intelectual? Y usted lo ha dicho, ¿no? A veces por necesidad del trabajo que nos piden, por ejemplo, este tipo de trabajos, ¿no? Y si bien parece, y si revisamos artículos hechos como producción intelectual, se hace en base a un auspicio, ¿no? En otras palabras, reciben algo a cambio cuando hacen algún tipo de investigación, por ejemplo. En nuestro medio no se ve eso, ¿no? En el anterior módulo habíamos visto esa situación también, ¿no? Uno lo hace, tiene conocimiento sobre esto cuando precisamente llevamos este tipo de posgrados, por ejemplo, en la cual nosotros debemos adecuarnos, ¿no? Si bien recuerdo una experiencia como anécdota tengo cuando hice una maestría aquí en la misma UPEA, ¿no? El docente solo se limitaba a utilizar, por ejemplo, una aplicación donde decía de dónde ha obtenido, por ejemplo, esa cita, ¿no? Podía haber escapado, por ejemplo, citar, entonces saltaba en su aplicación, de esta parte usted ha copiado, es plagio, y todo el trabajo está mal, así, ¿no? Entonces no se revisaba en su conjunto, ¿no? No por un espacio de unas líneas que nos hemos olvidado de mencionar, todo el trabajo está mal, ¿no? Entonces el docente se cerraba, ¿no? No sirve, solo porque ha aparecido esa parte. Entonces esto nos enseña a ser un poco más eh, analíticos, un poco más, digamos, utiliza un poco más de lógica para hacer estos trabajos y preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo realmente hacemos producción intelectual, ¿no? Y si es por necesidad o porque se nos nace o como investigador, usted ya lo dijo, ¿no? A esta altura de ser PhDs ya tenemos que demostrarlo con este tipo de trabajos, ¿no? De exposiciones, de presentaciones, entonces lo que nos va a evaluar también, ¿no? Solamente quería hacer ese comentario, doctor. Muchas gracias.
Buenas noches. El docente tiene tiene baja señal de internet y el docente dice que a la próxima semana va a continuar con la segunda sesión, que esta sesión que se está avanzando se va a terminar la otra sesión. Por favor, compañeros, pedirles mil disculpas y a la próxima semana se va a continuar con con la segunda sesión de este módulo. Ya, está bien, gracias.